controlar al paciente, y eso se refiere a que el paciente no toma decisiones. El ventilador puede ser un asistente del paciente, en el que toma decisiones es el paciente y el ventilador lo ayuda cuando el paciente lo necesite. Y el ventilador, la forma puede ser también una mezcla de las dos cosas, y eso es lo que se llama asistido controlado. La modalidad de controlada per se, solamente controlada, ya no existe. Todos los ventiladores son AC. La forma de convertirlo en controlado es de dos maneras. Algunos ventiladores tienen una opción que dice controlado on-off. Entonces tú le apagas o le enciendes la sensibilidad, que es esto de aquí. En estos ventiladores como este, la forma de hacerlo controlado es apartar mucho el gatillo de cero. Si tú lo pones muy lejos de cero, el ventilador nunca va a detectar al paciente y va a ser controlado. Pero vamos a ir a lo básico. Sí, es lo mismo. Entonces, vamos a poner una modalidad totalmente asistida, que es el CPAP. Hoy en día, el CPAP ya no existe por sí solo. Todos los ventiladores lo tienen CPAP con presión soporte. Porque el CPAP solamente es mantener el PP del paciente y ya. En eso consistiera el CPAP. Por eso, cuando ustedes le ponen CPAP nasal a los neos, ¿ustedes alguna vez han hecho CPAP artesanal? ¿Han tenido que hacer? Sí. Ok. Cuando ustedes ponen el CPAP artesanal, ustedes ponen hacen que el aire tenga que superar una presión de agua. Y esa presión de agua, dependiendo de qué tan profundo ustedes lo ponen, bueno, puede ser de 4, puede ser de 5 centímetros de agua, de 6, de 7. Lo que ustedes quieren conseguir con eso es un PP, una presión, porque si burbujea, quiere decir que ya ustedes superaron la presión que tienen bajo el agua. Entonces, la lógica es esa. El CPAP simplemente es una presión base sobre la cual va a trabajar el paciente. Y su propósito es mantener una capacidad residual funcional, como decíamos en la otra clase, para que los alvéolos no colapsen. ¿Qué pasa? En estos ventiladores modernos, el CPAP viene con presión soporte. Como les decía en la otra clase, la presión soporte se refiere a la ayuda que va a recibir el paciente con cada respiración espontánea. Ahora mismo el ventilador entró en apnea. Eso quiere decir que él se dio cuenta que el paciente no respiraba y como tiene una apnea programada, vamos a poner el alarma aquí, una apnea de 30 segundos, como el paciente duró 30 segundos sin respirar, él entró. Entonces, vamos a ponerlo de nuevo en CPAP. De nuevo, vamos a pasarlo en CPAP. Aquí, CPAP. Entonces aquí, dense cuenta que ahora el paciente, vamos a esperar que deje de respirar, que salga del intervalo de apnea. Parece que él todavía tiene programada la... Ok, el paciente no está respirando. Dense cuenta que cuando el paciente respira, el ventilador le manda. Eso es modalidad asistida. El ventilador no está tomando decisiones, lo está tomando el paciente. Si el paciente no respira, él no manda. Si yo le pongo más presión soporte, vamos a poner una presión soporte aquí alta. Déjame bajar esto, el disparo por flujo, ponerlo más sensible. Si yo puse demasiada presión. 22. Si yo le hago ahora más, él ahora va a hacer más fuerza. Déjame sacarlo de aquí para que se vea de una forma más realista. Ok. Dense cuenta ahora. Ahí me pasé. Ok, vamos a esperar que se calme. No es lo mismo eso, como quiera se ve así, es más realista, así, como que tanto abre. No es lo mismo eso que yo le haga esto. Vamos a ponerle aquí 8 de presión soporte, 7. Si yo le hago eso, la cantidad de aire la cantidad de presión que ejerce el ventilador con cada respiración del paciente es muy pequeña. Y diferente a esto, ahora ejerce más presión. La presión soporte modifica qué tanta presión ejerce el ventilador con cada respiración del paciente. ¿Cómo se calcula la presión soporte? Bueno, cuando el paciente está en una modalidad asistida controlada, como el SIMB, se supone que la presión soporte, vamos a poner una modalidad como SIMB, o presión SIMB. Cuando el paciente está en SIMB,
la presión, la presión soporte debiera ser un 80% de la presión inspiratoria programada. Si la presión inspiratoria programada está en 17, la presión soporte debiera estar en un 80% de 17. Multipliquen 17 por 0.8. 14. Y ahí le va a dar la presión soporte que le tengo que programar. Si no entienden algo, algún punto más. 13.6 le voy a poner 14. Está más cerca del 14 del 13. ¿Por qué es importante este paso? Ok, miren este escenario. Vamos a hacer un escenario aquí. Imagínense un paciente como uno que tenemos un cuidado intensivo, que creo que el de cama 1 es que está así. Vamos a poner que tiene 28 de presión inspiratoria. Esa es la presión normal del ventilador. Y el paciente le sube el CO2. ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando yo le tengo, cuando el CO2 está alto? ¿Qué hace el paciente? Empieza a respirar él, ¿verdad? Empieza a tener respiraciones espontáneas. Y cuando él empieza a tener respiraciones espontáneas, el ventilador deja de entrar las respiraciones que están programadas por el ventilador. Imagínense ustedes que yo tenga una presión soporte mal programada y la tenga en 8. Vamos a ponerle en 8. Vamos a ver el siguiente escenario. Vamos a ponerle aquí, frecuencia 35, 30. Miren el siguiente escenario. El paciente tiene acidosis, por ejemplo, y él quiere respirar más. El volumen minuto que está generando el paciente, ahora vamos a ponerlo aquí para que se vea. A ver, el volumen minuto es de 22 ahora mismo. Vamos a poner que el paciente quiere respirar él. Vamos a ver lo que pasa. A ver. No va a dejar que sea el ventilador el que entre, sino que van a hacer las respiraciones del ventilador. ¿Es en la modalidad? Es una modalidad que le permite al paciente tomar decisiones. Vamos a ver. Lo que yo le quiero mostrar es lo siguiente. A ver, si logramos conseguir el fenómeno que le quiero enseñar. Que esto no es muy... Ok, ahora más o menos está notando. ¿Qué está pasando con el volumen minuto? Este volumen. Disminuyendo. A pesar de que el paciente está respirando más. ¿Por qué está disminuyendo el volumen minuto? El volumen minuto está disminuyendo porque el volumen que le da el ventilador con la respiración del paciente es tan bajo que el paciente empeora cuando respira él. ¿Entendieron? Si el ventilador tiene una... Déjame bajar la presión aquí para que no esté compitiendo conmigo al hablar. Ok. Si el ventilador tiene una presión soporte mal programada, cuando el paciente respira, su respiración es tan poco eficiente que empeora y el CO2 sube más todavía. Para evitar que eso ocurra, siempre hay que calcular de forma correcta la presión soporte. Bien. Entonces, nunca puede haber una disparidad tan grande entre la presión que yo le programo al ventilador y la presión soporte que le estoy poniendo. Para que así, cuando el paciente necesite más aire y respire él, eso sea efectivo. Y no haya una incoherencia entre respire más y le entre menos aire. Esa era la lógica. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Con ese cálculo inicial que dijimos, un 80% de la presión inspiratoria. Y tú me dirás, doctor, pero si el paciente está en volumen, ¿qué hago? Bueno, la presión inspiratoria, como aprendimos en la otra clase, es obtenida. Vamos a poner volumen ese nivel. Cuando tú estás en modalidad volumen, sí hay presión inspiratoria, pero esa presión inspiratoria es obtenida con el volumen que se le está administrando. Dense cuenta que aquí la presión que se está alcanzando es de 15 y el volumen que le está entrando es 235, 199, varía un poquito. 15 es la presión inspiratoria, la presión máxima, pero esa presión máxima, que es esta línea roja de aquí, dense cuenta que está sobre esa línea azul que es el PP. Esto es la línea de presión. Esto se pone más grande. Sí, se pone más grande. A ver si podemos. Ok. Dense cuenta que esta línea azul es sobre la cual trabaja el ventilador. Si yo le sumo más PP, esa línea azul va a subir. Miren el cambio que da ahora la línea. Se puso más alta. Porque el PP es la presión mínima sobre la que trabaja el ventilador. Si yo le bajo el PP, entonces
esa línea va a caer, se va a poner más bajita. Dense cuenta el cambio que va a hacer aquí. Ahí se puso más chiquita que esta, porque el PP es la presión mínima. Entonces, la presión inspiratoria está por encima del PP, por lo tanto, la presión inspiratoria es igual a presión máxima menos PP. Bien, entonces si tenemos una presión máxima en este momento de 14, 14 menos 4 son 10. Entonces la presión inspiratoria que tiene es de 10. Esa es la presión inspiratoria. Entonces, ¿cómo yo sé qué presión soporte le pongo? Bueno, un 80% de 10 son 8, pues 8, eso mismo que tiene ahí. ¿Entendieron ahí el concepto? Sí. Debiera ser así porque así no va a haber tanta diferencia. Dense cuenta ahora. Esas son las montañitas provocadas por el ventilador. Vamos a provocarle ahora una respiración al paciente. Vamos a ponerle menos frecuencia, que está tapándose por las respiraciones del ventilador. No deja que se vea. Ok, vamos a hacer una hora. Dense cuenta que esa amarilla se parece mucho a esa roja. Miren el parecido que hay. Lo diferente que si fuera así. Miren la diferencia ahora. Okay. Bueno, es que él inhaló tanto aire que se hizo la presión muy parecida. Ok. Déjame ponerle esto un chin más grande para que se note la diferencia. Ok. Vamos a ver. Vamos a tirar una hora. Ahora. Yo estoy inhalando tanto aire aquí que compenso la baja presión de aquí con el aire que le estoy dando, pero sí lo podemos hacer. Vamos a darle más volumen, ese es el truco. Ok, deja que se organice para que me muestre mejor. Entonces, ahí. Ok, ahora sí. Vamos a ver que ahora más acentuada la diferencia. Esa es la presión, la presión que genera el ventilador. Déjame ver. Ok. La distensibilidad de esto no deja que se vea el fenómeno que yo quiero explicar. Pero la lógica es la que yo le digo. No sé si entendieron bien el concepto más, de que las presiones tienen que ser muy parecidas, muy coherentes, la soporte con la que se genera en el ventilador. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de cómo funciona la presión soporte? ¿En qué consiste? Porque ese es uno de los parámetros que yo veo como que a veces hay un poquito de dificultad de comprender en qué consiste y cómo se programa. La presión soporte aparece exclusivamente en las modalidades asistidas y en las asistido controladas que son SIMB. En SIMB solamente. ¿Por qué no aparece en presión AC, en volumen AC, en PRBC AC? Porque en esas otras modalidades, las ventilaciones que son propias del paciente tienen las mismas características que las que están programadas. Si tú en presión le tienes programado 15 centímetros de agua, cuando el paciente respire le va a dar los mismos 15, va a ser la igualita. Hace que el paciente tenga las mismas cualidades que la otra, pero no hay diferencia. Entonces esa es una de las razones por las cuales es diferente el SIMB que la presión AC o volumen AC, porque tú le das cualidades diferentes a la presión del paciente y la del ventilador. Bien. Entonces, otra cosa que hace diferente la modalidad presión AC y volumen AC de las SIMB es que la SIMB intenta coordinarse con el paciente y modifica el momento en que inicia la próxima respiración contando a partir de la respiración del paciente. Si el paciente tenía que respirar esas 4 veces y el paciente respira aquí, entonces el ventilador mueve las de él para hacerla coincidir con la del paciente, para que así haya una coherencia entre el paciente y él. ¿Qué pasa? Que en los estudios que se han hecho en pediatría se ha visto que esa forma en que funciona el SIMB muchas veces provoca que el paciente no termine coordinándose con el ventilador porque empieza una batalla entre quién va a ir primero y eso provoca el efecto opuesto a lo que se quiere conseguir en ocasiones y el paciente se desacopla mucho y por eso ya el SIMB no se usa tanto como antes. Y ustedes dirán, doctor, pero aquí lo usamos y no pasa nada. Lo que pasa es que aquí no lo usamos como está diseñado para usarse. Okay. ¿Tú alguna vez le has puesto 5 respiraciones a un paciente, 8 respiraciones? Nunca. Porque en el SIMB se supone que lo correcto es que si el paciente tiene que respirar 20
Tú dices, bueno, déjame ponerle la mitad yo y que la mitad sean del paciente. Entonces tú le pones 10. O le pones teóricamente, 8, ajá. o déjame ponerle un tercio de respiración al ventilador y que el paciente rellene las otras. Nosotros casi nunca usamos el SMB de la forma en que él fue diseñado para usarse. Y eso provoca que no nos pasen esos efectos colaterales negativos que sí están descritos en el SMB. ¿Tú ves? Porque esa batalla regularmente no la vemos porque nosotros usamos el SMB como si fuera presión AC o volumen AC. Le dejamos los mismos parámetros. Eso quizás, ese error nos protege un poquito quizás. Entonces, respecto también al SMB, se da el problema de que si tú no programas bien la presión soporte, puede haber una incoherencia con las respiraciones, como yo les decía al principio. Entonces, ¿entendieron bien esa parte de la presión soporte y la sensibilidad del ventilador al paciente? Bien, entonces, de las modalidades asistidas del CPAP, ¿qué más decir? Bueno, solamente hay 4 cosas que son programables. En este caso, la cantidad de oxígeno que tiene la mezcla, yo le estoy administrando al paciente. Como aquí no hay oxígeno, yo no le puedo poner más de 21 porque si no el ventilador se va a quejar. No tiene con qué mezclar el aire. Entonces, él no se está quejando porque le estoy dando 21% de oxígeno. Entonces, la sensibilidad, que como expresábamos, se refiere a qué tan sensible es el ventilador a lo que hace el paciente. Aquí yo me quiero detener para ver si alguna tiene una duda de cómo, entró el interrogante de Arnés, ¿alguna tiene alguna duda de cómo funciona la sensibilidad del ventilador? El disparo por flujo, el trigger. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Todo el mundo está claro. A usted le falta ahí un poquito, vamos a ver. Ok. El trigger se refiere a lo que tiene que superar el paciente para que el ventilador interprete que eso es una respiración. ¿Tú entiendes? Mientras más cerca del cero, el esfuerzo que él requiere es menor. Mira, vamos a hacerlo gráfico. Yo le voy a poner un trigger en 1. Con un muy pequeño movimiento, el ventilador detectó que yo quiero que él respire. Vamos a poner una presión soporte que ustedes puedan ver el movimiento. Un muy pequeño movimiento, no le estoy haciendo prácticamente nada, y el ventilador detectó la respiración. Nada. Entonces, si yo lo alejo mucho de cero, el ventilador le va a exigir al paciente un esfuerzo mayor. Yo voy a hacer lo mismo de ahorita, y ahora no pasa nada. Tengo que hacer un poquito más. Mira, ahora lo mismo de ahorita, lo mismo de ahorita, lo mismo de ahorita, lo mismo de ahorita. Vamos a bajarlo de nuevo. Bueno, ahora no está. Bueno, se que no ha entrado el trigger, ¿verdad? Sí. Ahora no quiere cogerme. No quiere nada, ahora jodido el ventilador. Se murió el paciente. ¿Tú sabes lo que es? Ok, entró. Ok, ahora sí. Mira, nos arrancaba. Mira, muy pequeño, un toque solamente, mira, un toquecito, él lo detecta. Porque él está muy sensible. ¿En qué paciente es sensato usar un trigger muy bajo? En un paciente que casi no tiene esfuerzo, un lactante menor, por ejemplo. ¿Por qué este ventilador para los lactantes menores no es bueno? Porque este ventilador no tiene un trigger por debajo de 1. Los pacientes muy pequeñitos, cuando tú estás en proceso de destete, usa un trigger de 0.5 y este ventilador no detecta menos de 1. Y eso hace que tú lo puedes usar, pero en el momento de destetarlo, te puede dar el inconveniente de que es menos sensible. Y puede darte la impresión que el paciente no está respirando. Porque cuando tú tienes un trigger muy alto y el paciente hace movimientos respiratorios, puede que alguno, mira, date cuenta, esos movimientos, eso azul de ahí, mira cómo varía. Mira, ahí está respirando el paciente, mira. ¿Te das cuenta que la línea se está alterando? La línea se está alterando. Pero esos movimientos están por debajo de la línea del trigger. Y como están por debajo, el ventilador no está entrando en la respiración. Todas esas son respiraciones que el paciente está haciendo y el ventilador no la detecta. Pero cuando la respiración es lo suficientemente grande, ahí él lo permite. Entonces la lógica es esa. Ahí entendiste bien. Entonces mientras más cerca de cero, el esfuerzo es menor. El trigger se puede interpretar, dependiendo de la marca del ventilador, en función del flujo, que es lo más frecuente, en litros por minuto, que es cuántos litros por minuto tiene que ejercer el paciente de succión para que el ventilador lo detecte. 1 litro por minuto, 2 litros, 0.5 litros por minuto. O puede ser en presión,
¿Qué presión tiene que ejercer el paciente para que el ventilador detecte la respiración? Tiene que ejercer una presión de 1, de 2, de 3 centímetros de agua, dependiendo. Bien, pero la mayoría de los ventiladores, casi todos, es en flujo, según el flujo que ejerce. Entonces, cuando el ventilador no detecta esa respiración, sigue respirando el ventilador por el paciente. No, el ventilador no manda nada, solamente mantiene el PP. Ahora, ¿qué permite el ventilador? ¿Qué tiene el ventilador? Que después de cierto tiempo entra la ventilación de apnea. Exacto. La ventilación de apnea es la ventilación de rescate y tú la programas en las alarmas. Por ejemplo, este ventilador tiene programado 30 segundos de apnea. Eso quiere decir que si el paciente dura 30 segundos sin respirar, el ventilador le empieza a mandar respiraciones. ¿Qué respiraciones le va a mandar? Todo depende del tipo de ventilador. La mayoría de las veces tú lo programas. Respiración de apnea, tú quieres que sea así, así o así. Algunos ventiladores lo que hacen es que usan la última modalidad que tenía programado. Lo que tenía anterior a eso, bueno, pues eso usa, a lo que termina. Bien. ¿Alguna duda aquí de lo que hicimos ahora? Entonces, el siguiente parámetro que tenemos aquí, el PP, que ya lo mencionamos en la clase, que se refiere a la presión que deja el ventilador adentro del paciente para garantizar una capacidad residual funcional. Entonces, vamos a ver aquí de forma gráfica qué es el PP. Mira, y aquí arriba en la línea, vamos a poner una modalidad, volumen AC, y vamos a poner una frecuencia bajita para que se permita ver el movimiento. Vamos a poner una frecuencia de 8 respiraciones por minuto y vamos a poner un volumen un poquito más bajo, por 110. Entonces, de forma gráfica, ¿qué es el PP? El aire que él va a dejar adentro. Yo le voy a poner aquí un PP más alto, le voy a poner un PP exagerado de 24. Dense cuenta, el aire que va a quedar ahora, mire, ahí está vacío, sale el aire y se queda así. Ahí está, eso fue lo que quedó adentro, esa es la capacidad residual funcional del paciente. Ahí entró el aire y sale y se queda así. Entonces, vamos a poner un poquito más de frecuencia para que sea más gráfico el efecto. Frecuencia en 20, vamos a poner. Okay. Se va a quejar de que la presión está alta. Entonces, el aire entra, sale y se queda. Miren lo hinchado que se queda, porque está quedándose mucho aire adentro. ¿Para qué sirve el PP? Para que los alvéolos no colapsen. ¿Cómo se ve el PP en la curva aquí? Bueno, ustedes van a ver que la línea basal va a estar más alta. Entonces, si yo le bajo el PP, vamos a ponerlo ahora en 5, ustedes van a notar que esa línea va a caer y esto se va a quedar más vacío ahora. Cada vez que pase la respiración, se queda más vacío. Si yo le bajo a 0 el PP, es lo que va a hacer vaciarse por completo cuando termine. Se vacía, termina y se vacía. Esa es la lógica. Entonces el PP sirve para dejar aire adentro del pulmón. Y en el gráfico que yo le había puesto representa la capacidad residual funcional, que es el aire que queda después de una expiración normal. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a en qué consiste el PP? Entonces, el PP tiene una utilidad. La utilidad es mantener los alvéolos abiertos. Si tú tienes una enfermedad en la que hay compromiso alveolar, puede ser útil aumentar el PP, pero eso tiene que hacerse con el control de la presión pico, porque si yo subo esto, miren la lógica, esta es la presión máxima, la presión sobre la que está llegando el ventilador máximo, esta línea roja de aquí, que si uno lo mira gráficamente está cerca de 20, pero en realidad son 17, esto de aquí. Si yo subo el PP, como el PP es sobre lo cual trabaja el volumen o trabaja la presión inspiratoria, todo va a terminar subiendo. Dense cuenta cómo esa línea se me va a poner más alta. Vamos a esperar que lo sume. Esta línea está más alta que esa, la presión máxima subió a 23. Entonces, vamos a sumarle un poquito más. Vamos a ponerle aquí 18. ¿Dónde yo voy el pico ahí? Velo aquí, la presión máxima. Entonces vamos a ver, la presión máxima ahora está en 27, porque él está sumándole el volumen al PP que ya tiene. Entonces una sumatoria de las dos cosas. Entonces, si yo tengo la necesidad de subir el PP, porque el paciente tiene un escenario X en el cual tiene baja distensibilidad y los alvéolos están muy colapsados,
por ejemplo, tiene una atelectasia pulmonar masiva, yo puedo hacerlo, pero tengo que limitar la presión máxima. Y tengo dos formas, dos cosas que tengo que hacer. Una, limitar la presión aquí, decirle al ventilador que no me pase de X. Yo lo voy a limitar de una forma exagerada, le voy a poner 23. Él lo que va a hacer es que va a cortar aquí y va a intentar bajarle el aire. Él lo bajó a la fuerza. Viste, él lo bajó a 23 a la fuerza. Y me está diciendo a mí que como yo hice eso, tiene el problema que él no puede entregar el volumen que yo le estoy pidiendo porque él está cortando la presión. Entonces, dense cuenta que el volumen corriente me bajó considerablemente. Yo le estoy pidiendo 210 y bajó a 117. Está bajando. Porque él no puede entregar el volumen que yo le estoy pidiendo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la segunda cosa que hay que hacer? Hay que manejar al paciente con volúmenes bajos. Yo le bajo el volumen y le doy lo que le toca, lo que yo calculo que le tocaría. Sería más o menos entre 4 y 6 cc por kilo. ¿Y qué tengo que hacer? Porque entonces, como bajo el volumen minuto, que es la cantidad de aire que se mueve en las vías aéreas a lo largo de un minuto, se me va a comprometer mucho. Porque el ventilador no tiene la oportunidad de entregar el aire que yo tengo que entregar para controlar el dióxido de carbono. ¿Cómo lo compenso entonces? Aumentando frecuencia. Entonces, dense cuenta que al hacer esas tres cosas, vamos a poner un ejemplo gráfico. Vamos a poner un ejemplo gráfico. No sé si están entendiendo el concepto, más o menos. Vamos a poner un ejemplo de un paciente restrictivo. Ahora, déjame ver. Un paciente realista, vamos a poner. Ustedes vean todo eso en acción. Al mismo tiempo. Una fibrosis pulmonar. Ok, vamos a ver si el ventilador logra. Lo que pasa es que este paciente ya está restrictivo porque tiene esto aquí apretado. Vamos a aflojarlo. Sí, porque esto está diseñado para usarlo como niño o como adulto. Ahí no está restrictivo. Y vamos a ver el volumen que él entrega. Vamos a ponerlo, mover el volumen a C, y la presión, no vamos a limitársela tanto porque la tenemos limitada a 23. Ok. Vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a esperar que alcance su máximo. Entre 90. Este aparato parece que no permite tanto volumen, no le cabe tanto. Voy a poner el 400, porque no sé qué es. Okay. Yo quiero que ustedes entiendan también el cambio que hay cuando cambiamos de modalidad, la ventaja que tiene usar una o la otra. Y la pausa, yo pensé que tenemos uno. El flujo está muy alto también. Está entrando muy rápido, ¿verdad? Ok. Ok, entonces vamos a ver si entienden aquí ahora el concepto. Ahora mismo esto está funcionando a su capacidad habitual. Le entran 430, está entrando en su 430. Imagínense ustedes que este paciente hizo un SDRA, hizo una neumonía grave. Y esa neumonía grave provoca que la distensibilidad pulmonar caiga, ¿verdad? La distensibilidad pulmonar cae. Entonces, tú me dices, doctor, mire, yo en la gasometría que le he hecho he notado que para tener un CO2 bien, el paciente tiene que tener 8.5 al menos de volumen minuto. Cuando él tiene menos de 8.5, se cae. El CO2 empieza a subir muchísimo y el pH cae. Entonces, tenemos ese dato en la mente, 8.5. Ahora vamos a restringir este pulmón y a provocarle una neumonía restrictiva. Ahí está restrictivo el pulmón, ¿verdad? Ahora, ese volumen que yo le intentaba poner, vamos a esperar que el ventilador sense el volumen. Que él dice que subió, pero fue por todo el aire que yo le empujé. Vamos a esperar que caiga.
El ventilador parece que tiene sensor de flujo malo. Porque él está entrando más volumen ahora que... O no, está cayendo. Fue un error de él. Vamos a ver. ¿Qué presión pico está alcanzando ahora? Tiene una presión 26. máxima de 26. Cada que tiene sensor de flujo malo. Vamos a restringirlo un poquito más de forma manual yo. Sí. Entonces miren, ahora yo lo estoy restringiendo. Quizá era que él engordaba por los laditos. Yo le estoy restringiendo de forma mecánica. Imagínense ustedes que esto es una neumonía, porque es una condición X restrictiva como un derrame pleural o un neumotórax, cualquiera de esas situaciones. Entonces, el volumen está cayendo. 8.7, 7.4, Está pasando menos. 300 de volumen. Y la presión máxima está alta, está en 40. Ese es el escenario que uno ve siempre. El paciente con la neumonía mala que le subió la presión y le bajó el volumen. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hace muchos años, hace tiempo, cuando un paciente tenía un trastorno restrictivo, que consiste en que el pulmón no abra, acuérdense del gráfico que yo le puse ya. Cuando el pulmón no abría, lo que se hacía era subir presión a la fuerza para abrir el pulmón y entrar el aire a la fuerza. Tú dirás, doctor, pero eso es descabellado, sí, pero todavía hoy yo sigue siendo. yo encuentro pacientes con 48 de presión pico. Tú ves, es lo mismo, el mismo concepto. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es que interpretar que ese aire no cabe y compensar aumentando la frecuencia y limitando el volumen para que la presión caiga. Entonces, ¿cómo consigo yo eso? Bueno, lo primero es decirle al ventilador, no me pases de los límites sugeridos. ¿Cuáles son los límites sugeridos? Hace años el límite era 40 centímetros de agua y con el tiempo ese valor ha ido bajando y se recomienda hoy en día, lo ideal es no pasar de 30. Tú nunca puedes caer de golpe, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a bajar a 35. Todo depende del tipo de ventilador, porque este ventilador pone literalmente lo que tú le pides, pero hay algunos ventiladores que les restan a lo que tú le pones. Los negros, nosotros que tenemos allá, tú le pides 30 y te lo bajan a 25, porque ellos intentan no llegar a 30. Entonces, si tú quieres 35, tienes que ponerle 40 a esos, a los otros. Este no, este es literal. Entonces, yo lo restringí. Él va a intentar no pasar de ahí, pero él se va a pasar quejándose, porque él me dice, tú me limitaste a 35, pero me está pidiendo que le entre 400 y yo no puedo. Madre que Entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí lo que tú haces es que trata el pulmón como si fuera un pulmón más pequeño y le da volúmenes bien bajitos. Tú tienes dos formas de hacer eso. Una forma muy fácil es cambiarlo a presión. Porque al cambiarlo a presión, el ventilador nada más entra lo que le cabe y ya. Si tú le estás pidiendo 15, él entra 15 y ya. Y él no se queja. Si tú le pides 20, bueno, pues le entra 20. Y cuando llega a 20 se cae. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, que si el paciente tú lo tapas, ahora mismo está sellado, mira, y se queda calladito. Porque él dice, bueno, yo estoy llegando a 20. Si para llegar a 20 nomás le entran 10 cc, pues son 10 cc. Entonces, la desventaja de presión es que él cuando llega a la presión marcada ya se queda ahí. no jode más. Todo siempre y cuando tú programes mal las alarmas. Porque si tú programas bien las alarmas y le dices al ventilador, está bien, tú llegas hasta 20, pero cuando el volumen baje de tanto me avisa. Entonces ahí no hay problema. Entonces, la ventilación por presión tiene la ventaja de que cuando tú no eres extremadamente experta en ventilación, tú puedes alcanzar la presión que exactamente tú quieres alcanzar. ¿Qué presión máxima programada se recomienda? Máxima de 28 en un paciente que tiene un daño pulmonar restrictivo. ¿Qué es 28? El PP más esto. Si el PP está en 5, esto máximo sería 24, porque los dos, 23, perdón. Porque los dos juntos forman 28. 5 más 23 da 28. ¿Tú ves? Entonces, es el máximo recomendado. ¿Tú ves? Entonces, tú dices, doctor, pero yo le había dicho a usted que el paciente, pero en este caso, tú sabes que para subir presión, mejor tú subes PP, porque tú quieres mejor garantizar que la capacidad residual funcional suba. Entonces yo los 8 se lo voy a poner de PP y le voy a dejar los 20 de presión inspiratoria. Que estaba
Estaba en alta frecuencia. Ok, allá, en alta frecuencia, sí. en el otro centro. Sí, sí. estaba. Entonces, cuando llegó aquí, Pasó de un Ferrari a un Toyota. Prácticamente. Sí, porque de alta frecuencia entonces cae en quería ventilación comprar, convencional en el bar. quería comprar. Ay, imagínate cómo pasó de una ventilación extremadamente compleja a una sencilla. Entonces, no se quería comprar el ventilador. Entonces, de la única Ok. forma que ella medio se está acoplando es con presiones altas. Con Tiene presiones solo altas. parámetros. siempre y cuando tú respetes la recomendación de no pasar de 28, es lo ideal. ¿Qué tienen los neos? Que muchas veces tienen mucha fuga, porque tú le pones a veces los tubos Sin balón. sin balón, Sin balón. y la fuga lo protege de unos motores, que también a veces, porque la presión que no cabe se escapa por ahí. La que no cabe, ajá. Sí. Eso le ayuda. Sí. Entonces, mira aquí. Sin mucho. Yo le programé 28 de pico, tú ves, 28 de presión pico, porque le tengo 20 más 8, 28. Yo estoy haciendo una presión fuerte aquí para agarrar esto. Entonces tú dices, doctor, pero acuérdese que eran 8.5 para poder tener el CO2 bien. Y como usted le bajó la presión inspiratoria tanto, porque el volumen corriente también bajó debido a que la presión bajó, entonces la presión está el volumen minuto está en 2.6. Entonces no estamos alcanzando nuestro objetivo de tener 8.5. Entonces, ¿cómo consigo yo mantener los 8.5 que quería? Con frecuencia. Porque acuérdense que volumen minuto es frecuencia por volumen corriente. Entonces, a medida que cae el volumen, subo frecuencia. Entonces, ahora, en vez de ponerle 20 de frecuencia, le voy a poner el doble. Vamos a ponerle 40. A ver qué pasa. ¿Hasta cuánto subo la frecuencia? Hasta alcanzar el volumen minuto que me había expresado la gasometría, que era con lo que él tenía un CO2 bien. De ahí la importancia de siempre relacionar el CO2 a el volumen minuto. Entonces, si con eso alcanzo los 8.5, bueno, ya lo dejo ahí. No alcanzo los 8.5, sigo subiendo. ¿Hasta cuánto sigo? Hasta el límite de los neos. ¿Cuál es el límite de los neos? 60 respiraciones por minuto. Porque precisamente el concepto de cómo se ventila el paciente es como si fuera un neo. El paciente que tiene un trastorno pulmonar restrictivo se ventila como un bebé. Por eso se llama el pulmón de bebé, baby lung. De ahí viene el concepto de tener volúmenes bajos, frecuencias altas. Bien, vamos por 5.8, 6. Se llega hasta 75. La lógica es esa. La lógica es que si tengo volumen bajo, subo frecuencia. Entonces, vamos a ponerle aquí 45. Bien. Vamos a ver qué volumen alcanzamos. De esa manera vamos a proteger el pulmón, porque lo que termina provocando el barotrauma no es el PP, ni es la presión pico, sino la suma de la presión inspiratoria, sino la suma de las dos y la presión pico que está alcanzando. Tú le puedes poner un PP en 10, siempre y cuando una presión pico no sobrepase el límite programado, entonces sí tú lo vas a proteger. Si tú le pones un PP en 10 y tiene una presión pico en 50, y ahí se jodió el paciente. No hay forma de que sobreviva, porque es que las presiones no dejan ni siquiera que el corazón se llene. Bien, ¿entendieron el concepto de cómo funciona aquí la lógica de la suma de presiones? Bien, voy a soltar de todo, me está rompiendo la mano. Sí. Bien, entonces, las modalidades, les decía, tú puedes usar volumen y puedes usar presión. Los estudios que se han hecho comparando una y la otra dicen que no hay diferencia significativa en usar volumen y presión. Pero el volumen requiere un poquito más de comprensión de la situación del paciente. ¿Por qué? Imagínense ustedes que yo estoy ventilando un lactante y el lactante todavía no ha desarrollado del todo su aparato respiratorio. Y yo le quiero poner el volumen que a él le tocaría si fuera otro niño, si no fuera él que tiene su condición X. Al yo exigirle el volumen corriente normal y no limitar la presión pico, puedo provocar un barotrauma. La ventaja de presión es que tiene menos riesgo de barotrauma porque él no pasa la presión que tú le estás programando. Desventaja de presión, que si la alarma de volumen no está bien programada, hay riesgo de que el tubo esté obstruido y el ventilador no se dé cuenta. Porque el ventilador puede malinterpretar que el paciente está ventilando. Sí. Todas tienen pro y contra.
siempre y cuando tú sepas programarlo bien. ¿Qué anécdota, qué recomendación les doy? Que nunca dejen de programar las alarmas, para que así el ventilador le explique cuando hay un problema. Bien. Por ejemplo, cuando uno calcula el volumen corriente, vamos a decir, un niño de 6 kilogramos a 6 son 36. Sí. Pero ese ventilador no baja de 50. No, porque lo que pasa es que este ventilador está limitado por un flujo X. Él tiene un flujo por debajo del cual él no garantiza que esté entregando nada. Entonces, como él tiene un problema de entrega según el flujo, él no puede garantizarle que si tú le das menos de 50, le dé 50, le dé menos de ahí. ¿Qué yo te recomiendo? Que los pacientes pequeños, es muy raro que yo un lactante use volumen, ventilación por volumen. Porque es que en los lactantes, aunque yo crea saber cuánto es su volumen corriente normal por su peso, como te digo, el desarrollo pulmonar varía de una persona a otra. Y a veces hay algunos niños que albergan más volumen que otros. Entonces, cuando tú ventilas a presión, tiene la ventaja de que entra lo que cabe. Si le caben 20, le entran 20 cc. Si le caben 30, le entran 30. Entonces, en los lactantes un poquito más, yo me siento más seguro ventilando a presión que ventilando a volumen. Los pacientes grandes no, porque ya es más fácil tú de forma visual saber, y por su peso, por su tamaño, por su talla, si le cabe o no el volumen. Bien. Recordando lo que explicábamos al principio, que es más seguro utilizar la talla o el peso ideal que utilizar el peso real del paciente. Principalmente en los obesos y los pacientes que tienen alguna condición específica, como paciente amputado, por ejemplo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos dicho hasta ahora? No. Vamos a seguir con otro parámetro. Entonces, vamos a centrarnos en la ventilación por presión. Vamos a seguir aquí. Entonces, la frecuencia respiratoria, ya ustedes saben que no es un valor estático. A veces, uno cuando tiene un paciente que tiene una condición pulmonar normal y está ventilado, por ejemplo, porque le hicieron una cirugía o porque tenía una condición distinta, un tumor, por ejemplo, lo que sea, tú le pones su frecuencia habitual. Pero en un paciente que está ventilado por una condición patológica pulmonar, el concepto no es la frecuencia, sino el volumen minuto. Tienen que borrar esto de aquí de la mente, el volumen minuto que están generando. Porque, por ejemplo, vamos a programar, hacer que este paciente ahora tenga un tapón de moco. Ahí tiene un tapón de moco. El volumen minuto está cayendo, pero la presión que él está generando está alcanzando el límite, bueno, sí, la presión que está generando está alcanzando el límite programado. Está poniendo el chisme de presión, porque no se note tanto el 15 aquí. 16, ok. Dense cuenta que el ventilador, el tubo está tapado y la presión parece estar bien. Mira la línea de presión. Pero el volumen está cayendo drásticamente. ¿Por qué todavía tiene un chin de volumen? Todavía tiene un chin de volumen porque este circuito abre como un acordeón. Y como él abre como un acordeón, hay un poquito de volumen que sí se mueve. Y se mueve no porque esto esté aquí, sino porque el propio circuito lo hace. ¿Cómo podemos evitar ese error, esa falsa percepción de que el paciente está bien? Haciéndole la prueba al principio, para que el ventilador interprete qué circuito es el que tiene conectado y él sepa cuál es el aire que puede albergar el circuito y no te dé ese falso error. Tú ves cuando está empezando al principio, que uno se vuela eso. Sí. Bueno, para no volarse eso. Cuando uno se lo vuela, tiene que ser con el circuito que él va a llevar al paciente. Cuando tú lo enciendes, el neo se hace mucho. Él pasa unas pruebas. Esas pruebas son para evitar que esto pase. Y porque mira, según, ¿qué volumen tú le toleras a los neos, por ejemplo? 40 es muchísimo con neo. Entonces, él está ventilando el paciente, pero está tapado. Mira cómo está tapado. Porque el ventilador cree que el paciente está respirando, porque el circuito cada vez que manda, yo no sé si tú notas el efecto visual, que lancha un chin. Al lanchar hay 40 mililitros que se mueven de aire. Entonces, siempre que tú veas una caída drástica del volumen, tienes que descartar que el tubo esté obstruido. Y eso tú lo resuelves, y si persiste el cuadro, bueno, pues puede ser que el paciente esté más restrictivo aún. Y tú lo compensas con las herramientas que te decíamos antes, modificando para conseguir subir el volumen minuto, que es el objetivo, subir el volumen minuto. Bien.
¿Alguien tiene alguna duda de lo que dijimos ahora? No, vamos bien, podemos seguir avanzando. Yo estoy dándole mucho concepto, yo sé que no es fácil. Ah, bien. Entonces, la presión inspiratoria se refiere, en el caso de que el ventilador esté en modalidad presión, como decíamos en la otra clase, a cómo va a interpretar el paciente, el ventilador, el aire que le entrega al paciente. En este caso en modo presión, mientras más presión, más aire entra. Pero tener en cuenta que esto suma muy significativamente la presión pico. Entonces, si yo tengo que subir presión para comprometer la presión pico, mejor subo frecuencia, que con las dos cosas consigo aumentar el volumen minuto. Bien. Entonces, ¿cuánto es la presión inspiratoria habitual en un paciente que no tiene una patología pulmonar grave? Bueno, en teoría, entre 15 y 18 centímetros de agua es coherente con un volumen corriente entre 6 y 8 por kilo. Sí, si tú tienes 18, entre 15 y 18 en ese margen de tiempo, tú vas a tener un volumen corriente normal. Es un paciente que no tiene una condición patológica pulmonar. Si tiene una condición patológica pulmonar, entonces ya tú tienes que hacer estrategias de manejo como la que decíamos anteriormente. Entonces, para subir, ¿es preferible yo subir PIB o presión inspiratoria? todo depende de qué tenga el paciente. Si el paciente tiene un trastorno restrictivo, tú quieres tener capacidad residual funcional para evitar la atelectasia. Por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía muy grave, conviene tener el PEP un poquito más alto de lo habitual para que quede aire dentro del alvéolo y que no colapse. Y tú le subes la presión inspiratoria lo necesario para garantizar un volumen minuto, siempre y cuando tú respetes el tope de 28 centímetros de agua, que fue lo que en el último consenso de CDRA se descubrió que es lo que termina reventando el pulmón. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto yo pudiera ponerle de máximo? 20. Porque 20 más 8 da 28. Entonces ese es como un margen recomendado. El objetivo del PP es aumentar la capacidad residual funcional para que no colapse el pulmón. Bien. Y siempre programarle el límite de alarma. Déjame programar. Bueno, aquí está programado ya de 35. Para evitar el neumotórax. Sí, claro. Y por ejemplo, en un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, como nos pasó con el paraco, Sí, sí. que ya ese paciente, o sea, ni siquiera con el ambulatorio estaba tan duro. Entonces, con el ventilador se quedaba 40. ¿Qué es lo que podemos hacer como para Pedirle a Dios, pero Ya se fue el paciente, pero. pero nada, mira, la lógica es que tú tienes, cuando el paciente no tiene distensibilidad, cuando no hay distensibilidad, tú tienes que compensar con frecuencia el poco volumen que hay. ¿Tú ves? Y el PP puede hacer que a lo largo del tiempo, paulatinamente, los alvéolos vayan abriendo, porque el PP recluta los alvéolos. Entonces, los alvéolos que están colapsados, el pasito van abriendo. Pero ¿qué efecto colateral tiene subir el PP? Que cuando tú tienes, por ejemplo, una pico programada X y tú le subes el PP, ese espacio que ahora el PP subió, se lo resta al volumen. Date cuenta de lo que va a pasar con el volumen corriente. Mira lo que está pasando. Se está cayendo. Se está cayendo el volumen corriente. Bueno, ahí subió, está loco. Ahí está siendo espontánea, Dique. No sé por qué. ¿Quién está respirando por él? Él está como haciendo, parece que la vibración del ventilador hace que él interprete que está espontáneo. Pero la lógica es que si yo le sumo, vamos a ver lo que va a pasar aquí cuando yo le baje el PP. Si yo le subo al PP, él le resta al volumen corriente, porque él coge espacio del volumen para aumentar lo basal. Entonces la lógica es esa. La lógica es que tú lo puedes hacer siempre y cuando, por un lado, respetes el límite y por el otro, entiendas el compromiso que va a traer como consecuencia en el volumen corriente. Y para eso sube la frecuencia. El objetivo es siempre saber, tener presente cuál es tu volumen minuto ideal. Y el volumen minuto ideal te lo da la gasometría. Y la relación que hay entre el CO2 y el volumen minuto. Porque yo siempre le digo, ¿qué volumen minuto tenía con ese CO2? Y ahí tú dices, no, mira, el volumen minuto con ese CO2 es tanto, entonces ese es mi ideal. Ahí es que tengo que llegar. Bien. Sí, esa es la importancia.
Y no poner no solamente esto de aquí, sino esto de aquí. Ajá. Eso es. Muy bien. ¿Entendieron esas dos cosas ahí? Entonces, vamos bien, avanzamos. Entonces, el tiempo inspiratorio se refiere a qué tanto del tiempo de la respiración total se va a dedicar a la inspiración. Cuando lo fisiológico, lo habitual, es que la expiración sea más larga, porque la expiración depende de la relajación de la caja torácica. Si yo pongo un tiempo inspiratorio largo, entonces el tiempo inspiratorio va a ser más largo que el expiratorio. Ahora, cuando yo tengo modalidad presión, en algunos ventiladores aparece el tiempo dependiente, que se refiere a la velocidad que va a entrar el aire antes de mantener la meseta. Eso es lo mismo, se interpreta igual que el flujo cuando yo lo pongo en volumen. Pero muchos ventiladores no toman en cuenta el tiempo dependiente, con la presión y ya. Entonces, si yo tengo una frecuencia muy alta, tengo que ajustar el tiempo para mantener la relación que yo quiero tener. Ahora, cuando yo tengo respiraciones extremadamente rápidas, como por ejemplo es el caso aquí, que tenemos 45 respiraciones por minuto, es posible que yo tenga que tener un tiempo muy bajo para poder hacer una relación fisiológica. Pero ¿qué pasa? Que hay algo que tenemos que tener en la mente. Ninguno de nosotros ahora mismo está respirando 45 respiraciones por minuto. Entonces no es fisiológico ese método respiratorio. Y por lo tanto tampoco debiera ser fisiológico la relación. No. ¿Por qué? ¿Por qué no debiera ser fisiológico? Porque, vamos a ver, vamos a ponerle aquí 45 así mismo. ¿Cuánto debiera yo ponerle para que sea 1 es a 2? Bueno, vamos a ir viéndolo ahí gráficamente. Vamos a ver. 1 es a 3, ahí se pasó. Ahí está más o menos, 0.4. Ahí se está dando el caso de que es fisiológica, ¿verdad? Vamos a ponerle más frecuencia. Vamos a ponerle 50, para que entiendan el concepto que le quiero dar. Para tener una relación 1 es a 2, vamos a ver, 50, 0.4. 1 es a 3, no puedo. Dense cuenta que el aire entra pero sale muy rápido. ¿Y qué desventaja tiene eso? Que no hay tiempo de intercambio. Por eso existe la recomendación que si tú subes tanto frecuencia como para comprometer el tiempo inspiratorio, prefieras no bajar de 0.5 para que haya un periodo mediante el cual se dé el intercambio. A veces queda un chingo y después sale. El mínimo es 0.5. Debiera ser así. Por eso es que yo no sé si tú has visto que algunos textos de ventilación y neo dicen que la relación de los neos no debiera ser 1 es a 2, No, es 1 a 3. y 1 es a 1.5 en realidad, porque tú debieras dedicarle un poquito más de tiempo a la inspiración, porque para tú poner una relación 1 es a 2, debiera ponerle una, si tú tienes 60 por ejemplo, vamos a poner 60 aquí, 60, si tú tienes 60 ahí, y tú quieres ponerlo 1 es a 2, tú debieras ponerlo muy bajitito el tiempo inspiratorio. Mira. Ahí de 0.3, pero si yo lo quiero poner en 1 es a 1.5, yo le puedo dar un tiempo un poquito menos prolongado, más prolongado. Ahí está 1 es a 1, 1 es a 0.0. Okay. Bueno, está medio inestable, la respiración está variando mucho. Pero la lógica es que si tú le dedicas muy poco tiempo a inspirar, hay riesgo de que las respiraciones no permitan un correcto intercambio gaseoso. Y por eso, de preferencia, no comprometer el tiempo inspiratorio por debajo de 0.5, evitar bajar de ahí. Ya por encima de ahí, tú usas la relación que necesita el paciente, según la estrategia ventilatoria que tú estás usando. Entonces vamos a bajarle esto un poquito porque el ventilador no deja hablar. 20, vamos a ponerle aquí 1. Pero a mayor frecuencia sí se debe modificar. Sí. A menor frecuencia ya tú intentas estar cerca de lo fisiológico, claro. Entonces el PP ya lo explicamos. ¿Alguien tiene alguna duda de en qué consiste el PP? Ya quedó claro ese concepto. El trigger lead, ok. Entonces ahora vamos a pasar a la modalidad volumen. En la modalidad volumen, dense cuenta que ya la presión programada no está aquí, sino que es la que se obtiene aquí arriba.
Entonces, aquí lo que yo programo es el volumen corriente. Vamos a decir que le vamos a poner 300 cc al paciente y la presión máxima que se está generando es de 23 con ese volumen. Bien, entonces el volumen consiste principalmente en eso, en el aire, la cantidad de aire que le voy a entrar, que depende de la edad del paciente, del peso. Recuerden utilizar la talla o la edad mejor sobre el peso, por el riesgo de barotrauma si es un paciente obeso, o el riesgo de que yo le dé menos aire del que requiere si es desnutrido. No sé si tú entendiste bien. No, ok, vamos al ejemplo. Imagínate tú que yo tengo un hermano gemelo y yo, como consecuencia de una vida que llevé, estoy desnutrido. Y en vez de pesar lo que pesa mi hermano, que mi hermano pesa 60 kilos, yo peso 30 kilos, la mitad. El pulmón mío y el de él son del mismo tamaño. Lo que pasa es que yo tengo menos grasa que él. Si tú utilizas mi peso y utilizas el peso en el caso de él, a mí me va a dar menos aire que a él. ¿Tú entiendes? Y no debiera ser mejor, así. el Lo ideal ideal. es usar la talla o el peso ideal. Porque la talla de nosotros es la misma. ¿Tú entiendes? La talla es una representación más fiel del tamaño de tu pulmón que tu peso. Otro ejemplo también. Imagínate tú que mi hermano gemelo y yo tengamos la misma edad, obviamente, pero yo, en vez de pesar 60 kilos, peso 200 kilos. Yo estoy súper sobrepeso. Y tú me calculas el volumen a mí, tienes que buscar otro ventilador, porque este no da el aire que yo necesito. ¿Sabes? Dos ventiladores. No da, de uno para cada pulmón. Pero a él sí le da. Pero todo lo contrario, el pulmón es el mismo. De hecho, en el mío, el pulmón está más restrictivo porque la grasa no deja que abra el pulmón. Entonces, la lógica es evitar usar el peso real. Por eso es que los ventiladores de UCI te piden la talla, no te piden el peso. Ellos te piden la talla y con la talla te dan el peso ideal y eso es para que tú calcules con eso. ¿Qué hacemos nosotros que está mal? Que nosotros ponemos la talla X que dé, para que dé el peso que nosotros queremos, lo obligamos a que dé la... Pero en realidad, él está diseñado para que tú lo midas al paciente, le ponga la talla y esa talla que él te da, ese peso que él te da, es el que tú vas a usar para calcularle el volumen. Esa es la lógica. De acuerdo a la talla. Esa es la lógica. Para que no haya barotrauma. Sí. ¿Entendieron ahí más o menos? Bien. Entonces la lógica es esa. Entonces, el volumen, recuerde que provoca presión. Entonces, siempre que yo tengo modalidad volumen, como no lo tengo programado presión, tengo que programar la presión pico. Siempre en todos los pacientes, pero en modalidad volumen es esencial que la presión máxima del ventilador yo la programe bien, porque la presión máxima limita al ventilador. De todas las alarmas es la más importante. Bien. Entonces, el tiempo de pausa inspiratoria. No sé si todos entienden bien el concepto de la pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria se refiere al tiempo que va a durar el aire después que entra el pulmón antes de salir. Eso buscando que haya una garantía de intercambio. Es especialmente importante en los adolescentes y adultos, no tanto en los pequeñitos. Porque los pequeñitos respiran tan rápido que no es necesario. Pero cuando el paciente es adolescente y o adulto, se hace muy necesario para garantizar que haya un periodo en el que el aire se quede en los pulmones. ¿De cuánto debiera ser? Aproximadamente 1/3 del tiempo inspiratorio. Si el tiempo inspiratorio es de 1 segundo, entonces la pausa debiera ser 0.3 aproximadamente. Eso buscando un flujo normal. Vamos a ponerle 0. Le voy a poner un poquito de más para que se note. Miren el trazado cómo es y miren lo que va a pasar ahora. Miren ahora, el aire va, entra y se queda, forma ahora una mesetica arriba. Esa meseta es el periodo que duró el aire dentro sin salir. La voy a abrir un poquito más para que se note aún más. Ok. El aire entró, se quedó y salió. Entró, se quedó y se salió. Entonces, esa es la ventaja de la pausa inspiratoria. La doctora me dice, no se está apagado. Sí. ¿Qué efecto colateral? ¿Qué efecto colateral negativo tiene la pausa inspiratoria? Que, bueno, ustedes lo van a notar. Se la voy a quitar y ustedes me van a decir qué pasa. Miren estos números de aquí, y vamos a ver, vamos a esperar un ratito que el ventilador compense de nuevo el cambio, porque como que dura un ratito para darse cuenta de lo que tú le haces.
Ok, y ahora yo le voy a subir la pausa y miren lo que va a pasar aquí. Ok. Vamos a ver. Dense cuenta que la presión está aumentando. La presión máxima está aumentando. ¿Por qué aumenta la presión? Porque el aire tiene que entrar en menos tiempo. Y para entrar en menos tiempo el ventilador genera más flujo. Él empuja más rápido. Entonces, esa es un indicador para que tú no te defiendas con grito, no, mire doctor. Lo que pasa es que el paciente, la presión pico me está subiendo mucho y tuve que bajarle la pausa. Para tú poder compensar el problema. Si tú usas pausa correcta, no sube tanto la presión pico. Tienen que ser situaciones muy extremas en las que haya un problema de distensibilidad muy grande para que repercuta. Ahí, por ejemplo, con 0.3 la presión es prácticamente igual que como estaba antes. No varió tanto. Entonces, la pausa tiene ese propósito, mejorar el intercambio. Bien ahí. Entonces, Pepe lo vimos ahorita, ya esto de aquí para atrás es igual, no varía. Hay una modalidad que yo les quiero comentar para no consumirle tanto tiempo, yo sé que tenemos mucho ya, que es el PRBC. Yo les voy a enseñar el trazado, miren bien, el trazado de presión de una modalidad volumen. La modalidad volumen consiste en que el aire entra paulatinamente, alcanza su pico máximo y cae. Entra paulatinamente, alcanza su pico y cae. La modalidad presión, por su parte, forma una montaña cuadrada, porque el aire entra, sale. Entra, sube la presión que quiere y cae. Es como una montaña cuadrada. ¿Vieron la diferencia? Entonces, la modalidad presión tiene una pausa más acentuada y el aire entra completo más rápido. Entra completo rápido, se queda y sale. Entra completo y sale. Entonces, la PRBC consiste en una modalidad volumen, pero con un trazado de presión. Para que ustedes más o menos entiendan el concepto. Vamos a poner PRBC. Vamos a ver lo que pasa. Y vamos a ponerle el límite aquí dense cuenta que el paciente está programado a volumen, pero miren el trazado. El trazado, el concepto del trazado es como el de presión. Y él dice, yo voy a utilizar el volumen que él me está pidiendo, administrándolo en una forma, ejerciendo presión hasta alcanzar el volumen. Yo ejerzo presión hasta alcanzo el volumen que él me programó. Y el límite para mí no va a ser una presión que yo le programo, sino la presión pico que él le tiene programado. Si yo le digo a él que la presión pico sea de 25, entonces él lo que va a hacer es que va a ejercer presión hasta que alcance ese volumen o hasta que llegue esa presión. A uno de los dos escenarios que yo le pedí. Si yo le digo que son 300 cc, él entra aire hasta alcanzar ese volumen o entra aire hasta toparse con esa presión que yo le programé. Entonces vamos a ponerle aquí, esto ustedes no lo van a hacer, hay que ponerle 20, pero para que sirva de ejemplo. Dense cuenta, ahí él no pudo entrar el volumen. Si él hubiera estado programado en volumen, ustedes van a ver la diferencia del trazado. Vamos a esperar que él dure un ratito adaptándose, porque es lo que va a empezar a adaptarse al volumen nuevo hasta hacer el trazado normal de nuevo. Vamos a ver. Ok. Ahí lo que lo está limitando es la presión pico. Dense cuenta, yo lo voy a pasar en modalidad volumen para que ustedes vean lo que pasa aquí. Vamos a ver. Ok. Yo le voy a limitar el volumen de forma manual. Miren lo que pasa en modalidad volumen. Él intenta entrar el aire y cuando alcanza el pico de presión se cae. Miren, él entra el aire y se cae. Entra el aire porque llegó a la presión programada. Miren la diferencia en PRBC. PRBC, AC. Presión, PRBC, que está volumen, PRBC. Bueno, PRBC. Ok. Miren la diferencia del trazado de PRBC. Vamos a ver. Para que lo coja. Porque yo me di cuenta, este ventilador tiene como un delay. Es como que de un ratico adaptándose. Sí, adaptándose a lo que tú le programas. Ahí se dio cuenta que está limitado.
quizá lo limité mucho. Déjame ver si que estoy muy limitado el volumen. La presión, digo. Ok. Yo lo que quiero que ustedes vean la diferencia en el trazo. Porque el volumen, el PRVC intenta siempre garantizar el volumen a pesar de alcanzar el límite de presión. El volumen corriente no. El volumen corriente no te garantiza el volumen, porque lo que hace es que se detiene. Vamos a ver si se Cuando nota. alcanza. Pues no sé si se nota, es un poquito más usada la línea, porque no ancha. El volumen corriente, cuando tú lo pones en volumen, quizás cuando subamos lo vemos en otro ventilador, que se note un poquito mejor. El volumen llega a la presión programada y se cae. El PRVC llega a la presión programada e intenta mantener esa presión para entregar el volumen y después se cae. Entonces el PRVC en cierto modo garantiza el volumen que tú le estás programando al paciente. Esa es como la diferencia entre el concepto de PRVC y volumen así. Los dos se programan a volumen, pero uno intenta entregar el programado con la presión límite programada. ¿En cuáles casos es? El PRVC se utiliza en trastornos restrictivos severos, porque son trastornos en los que el volumen no es, en los que tú no puedes entregar el volumen que quieres entregar, porque el pulmón no te lo permite. Entonces tú dices, bueno, déjame yo traer lo mejor de ambos mundos, tener el trazado de presión, intentando garantizar el volumen que yo le tengo que entregar al paciente. Bueno, esa modalidad está presente en todos los ventiladores de aquí, es una herramienta que ustedes pueden utilizar. La única diferencia en esta es que esta es aún más importante, la programación de la presión pico, porque en esta la presión pico es lo que él usa como margen para saber hasta dónde va a llegar. Entonces él dice, bueno, yo llego ahí, me mantengo y me caigo. Entonces él usa la presión como si fuera la presión programada, él utiliza la presión máxima como herramienta para saber hasta dónde llegar. Bien. Entonces, de las otras modalidades, bueno, podemos hablar, déjame ver, creo que el SMB hablamos ya, ¿verdad? Yo creo que ya podemos más o menos dejarlo ahí, no sé si tienen alguna duda. Hablamos muchas cosas, no sé que no es fácil. Estamos procesando. Revisarlo de nuevo. La primera y la más importante y la más fácil de entender es la presión máxima. La alarma de presión, si usted se le olvida calcular cualquier alarma, que esa nunca se le olvide, porque esa es la que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, en un paciente que no tiene una condición pulmonar importante, en teoría el límite debiera ser 35. Antes era 40, hoy en día es 35. Pero en un paciente que tiene una condición pulmonar grave, tú debieras ni siquiera llegar a 35 y usar 30 como margen, porque el pulmón inflamado rompe más fácil y hay riesgo de neumotórax. Entonces, 30 a 35 según la condición pulmonar. Los otros datos de la alarma es muy fácil. Tú solamente buscas el valor que debiera tener el paciente y a ese valor ponerle un 25% por debajo y un 25% por encima para que él oscile en ese margen. Por ejemplo, si el paciente debiera tener una frecuencia de 20, el 75% de 20, con 25% por debajo, ¿cuánto 15. Es? Entonces le pone 15. Ahora, cuando tú tienes un paciente con una condición patológica pulmonar grave, tú no le vas a poner lo fisiológico. Entonces tú haces un plan, tú dices, bueno, la frecuencia que él necesite 40, por ejemplo. ¿Hasta cuánto le voy a permitir? Bueno, entonces ahí tú le sumas un 25% a lo que tú programaste, no a lo fisiológico. Porque lo fisiológico en ese momento no funciona, porque ya tú estás por encima de lo fisiológico. Entonces, regularmente se le da un 50% de movimiento, 25 para arriba y 25 para abajo, a lo que tú consideras ideal del paciente. Entonces, eso lo hace con presión, lo hace con... Pero con presión no, con la presión porque lo programas tú. Lo hace con frecuencia, con volumen corriente, con volumen minuto y con todo. Lo que te va a decir que en qué volumen minuto mantenerte es el seguimiento del dióxido de carbono. Entonces, con el seguimiento del dióxido de carbono tú te das cuenta entre qué margen de volumen tú debes mantenerte y lo programas. Lo normal es que el ventilador no esté llorando. Si está pitando es que hay un problema. Pero habitualmente uno cree que es normal que el ventilador esté pitando, pero no es normal. Si está pitando hay un problema. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro ahí lo de la alarma? 25 para arriba, 25 para abajo.
y la presión máxima según la condición. Bien. Bien ahí.